Bien, de esta segunda parte de la clase de transmisión, estábamos revisando los diseños básicos de tractores agrícolas basados en su diseño básico de la transmisión, de la cual vamos a inferir distintas capacidades de trabajo, distintas potencialidades de trabajo, distintas adecuaciones. ¿Sí? Vamos a introducir, vamos a compartir el PowerPoint. Así que el tema entonces, a partir de este momento, corresponde a los diseños que vamos a llamar, que hemos llamado ya en la introducción, con la sigla que OCDE, ASTM, han tomado como siglas, como acrónimos para llamarlos, que está en inglés por supuesto, que es tracción delantera asistida, front wheel assist, FWA. En castellano creo que tracción delantera asistida. Y reitero la aclaración que hacíamos al comienzo. Nosotros debemos llamarle de una forma no ambigua, desambiguada en todo caso, a cada uno de los diseños, y utilizamos esta nomenclatura porque es la nomenclatura ISO y otros estándares, ¿de acuerdo? Comercialmente hablando, estos tractores, ustedes van a ver que se los menciona como doble tracción a secas. Nosotros estamos haciendo una diferencia porque son importantes y preferimos llamarles formalmente. Son tractores que mantienen el tren delantero con la misma dirección que los tractores anteriores, es decir, de solo dos ruedas motrices. Esa dirección delantera que le hace cambiar dirección cuando se cambia el ángulo de las ruedas operando el volante. Esa dirección la hemos llamado tipo Ackermann. Con una ventaja, en este diseño el rodado delantero, además de ser direccional, es traccional. Siempre más pequeño que el trasero, porque es un tractor de cuerpo rígido, de modo que para que el tractor gire es necesario que el rodado delantero sea más pequeño que el trasero, si no, no aparece el ángulo necesario para que el tractor gire con un radio de giro razonable. Si el radio de giro de los tractores se agranda, es realmente un valor importante que está retrasando, bajando, impidiendo una buena capacidad de trabajo, porque cada una de las cabeceras o los giros nos lleva más tiempo y a cargo de la jornada laboral completa, eso es una pérdida de capacidad de trabajo. La gran ventaja de este diseño es que si una fábrica está haciendo tractores de un eje motriz, sin mayores inconvenientes prolonga la línea de armado y puede, comprándole como es común, ya hemos citado en la fabricación de los tractores hoy día, comprando el tren delantero completo a un fabricante, a una mega fábrica, una fábrica con economía de escala, para lograr un buen precio. Hemos citado ahí como un gran proveedor de estos trenes delanteros a la firma multinacional de origen italiano Carraro, que es el que fabrica la mayoría de los trenes delanteros. Se están utilizando los tractores de este diseño. Es el diseño de tractor modal, quiero decir, el más frecuente en lo que son los sistemas de producción europeos. Es el tractor modal en cuanto a cualquier sistema de producción en el mundo de arrocera. Porque si el tractor en una arrocera que está todo el tiempo inundado no tuviera tracción delantera, directamente no tendría dirección. Un tractor de un solo eje motriz, directamente no podemos entrarlo a una arrocera. Sí podemos entrarlo, no podemos sacarlo seguramente, salvo que llevemos algo muy grande para desencajarlo. Y no doblaría además, porque no hay reacción en el suelo si el rodado delantero no tiene tracción. Por eso, en la zona arrocera, este es un diseño que se utiliza mucho y que se adecua bastante bien, por su capacidad de paso, por su buena dirección, por mantener esa buena dirección aunque tenga por debajo un suelo fluido.
Los viejos diseños, y algunos actuales, pero siempre limitados a pequeños tractores, tienen un tren delantero con tracción realmente muy pequeño. La voluntad de esto es tener aún mejor radio de giro. Si el tractor tiene más potencia, y en la medida que ha evolucionado, los trenes delanteros han sido y siguen siendo cada vez con rodado un poco más grandes. Ahí hay varios diseños, fijarse que tractores como el de la izquierda arriba, el de la derecha arriba, son tractores que realmente el rodado delantero ha crecido mucho y aún mantienen la dirección. ¿Haciéndolo de qué manera? Bueno, logrando que esta zona, donde va el motor del tractor, se la estreche lo más posible. Al estrechar esa zona, entonces queda la posibilidad de un mayor giro de las ruedas delanteras del tractor de esa dirección Ackermann, y por ende poder agrandar el tamaño de la rueda sin perder un buen radio de giro, que ya lo hemos recalcado como lo importante. ¿Cuál es el tren básico de transmisión de estos tractores? Bueno, es similar a lo que vimos en el tractor del eje motriz, donde hay un motor adelante, un embrague que comunica con la transmisión, y esa transmisión, a través de la caja de cambio, llega hasta una caja de transferencia. Por un lado, este eje es el que va al diferencial trasero, ahí está ahí el piñón, y ahí está la corona del diferencial trasero. O sea que aquí va el eje trasero, el eje de las ruedas grandes. De una parte de ese eje, el movimiento sigue hasta afuera, en un eje que sale fuera del tractor, y que es el lugar que vamos a llamar, otro de los puntos que provee potencia del tractor, que llamaremos toma, y como está la parte posterior, toma posterior de potencia. Es frecuente que en el campo le digan la toma de fuerza. En realidad nos entrega fuerza y nos entrega velocidad, de modo que eso lo que nos está entregando es potencia, y de nuevo marca una diferencia de cómo llamamos las cosas formalmente y cómo se van a encontrar haciendo extensión o trabajando en el ejercicio de la profesión, que en el campo de eso dicen la toma de fuerza, aunque no sea formalmente correcto. Pero ¿qué pasa? Antes de llegar al diferencial trasero, hay un mecanismo nuevo que no estaba en el tractor de dos ruedas motrices, que lo vamos a llamar caja de transferencia. Esa caja toma movimiento, por supuesto, después de la caja de cambio, y tiene un eje que va hacia adelante, a través de un carlar. Ese carlar es el que llega hasta el diferencial que está adelante, en este diseño que tiene tracción, tanto en el eje trasero, con ruedas más grandes, pero también tiene tracción en el eje delantero, con ruedas más pequeñas. La frecuencia de giro, si ustedes quieren lo que ha sido mencionado como velocidad angular, lógicamente ustedes entienden que este eje que va hacia adelante, hacia el diferencial de adelante, debe tener una frecuencia de giro más grande. ¿Por qué? Porque el rodado de adelante es más pequeño. Sí. Ahora bien, ya veremos que la velocidad tangencial, la velocidad periférica, realmente la velocidad con la cual puede avanzar una rueda, tiene un agregado, en la cual la rueda adelante va todavía a un régimen un poco mayor del que necesita para igualar la velocidad angular. ¿Qué estamos diciendo? Este diseño incorpora alrededor de un 3% más de velocidad tangencial, de velocidad de avance, que el tren trasero. Eso en principio nos crea una paradoja. Es decir, que si el suelo está blando, como explicamos en el caso de las arroceras, donde este tractor se usa mucho en modal, la arrocera no hay ningún problema. El suelo de la arrocera está fluido, está siempre inundado, está siempre por encima de capacidad de campo. De modo que no hay inconveniente, y hasta le viene bien para la eficiencia atractiva global que el tren delantero vaya a ese 3% más de velocidad. Es decir, se quiera llevar a la rastra al tren trasero. Está bien. Digamos, termina dando una eficiencia atractiva mayor. ¿De acuerdo? Pero ya veremos más adelante que esa diferencia de velocidad nos crea problemas en la medida que el suelo se va endureciendo y reacciona y no está fluido por debajo. El tractor, en líneas generales,
Todavía no se han hecho comunes los mecanismos que permiten limitar esa tracción cuando el suelo se endurece, de modo que nos puede crear algún problema de avance que veremos más adelante. Esa es la caja de transferencia, y acabamos de explicar que tiene un avance cinemático, como le vamos a llamar, a ese más o menos 3% de velocidad extra que tiene el eje delantero. Aquí lo vemos en un tractor cortado, demostrativo. Ahí está la caja de transferencia, y de esa caja de transferencia, dentro del círculo rojo, es que a través del cardan en el que se continúa, llega hasta el diferencial delantero. Pero ya sabemos que ese diferencial delantero tiene lo que llamamos un avance cinemático. La razón número 2, la razón número 1 era que si va a trabajar en un suelo muy blando, al tener más velocidad el tren delantero, mejora la dirección, y en el caso de trabajar en suelo fluido como una arrocera, directamente hace posible el trabajo y hace posible el giro, que no sería posible de otra manera. Ahora bien, cuando gira, además, un tractor de este tipo, si el suelo no está fluido, como pasa en una arrocera, sino que el suelo está firme, imaginen ustedes arriba de un suelo seco, duro, o aún arriba de una ruta, al girar todo cuerpo rígido con dirección Ackermann, fíjese que la posición A es el ingreso a la zona donde debe girar y volver a entrar al interfilar siguiente de este monte. Este monte frutal seguramente. Fíjense que el tren delantero, si ustedes toman la rueda delantera izquierda, que es la primera que aparece en el giro, el símbolo más externo crea este que está acá, la rueda delantera izquierda en este giro a la derecha es la que recorre mucho más distancia que la rueda trasera izquierda, que corresponde a este círculo por aquí. El círculo exterior, más exterior, es la rueda delantera izquierda. Sigue la trasera izquierda y continúa el círculo que deja la rueda delantera derecha. Y finalmente, el círculo concéntrico más pequeño lo va a formar la rueda trasera derecha. Conclusión, cuando un tractor de este diseño, que tiene dirección Ackermann, gira, se están produciendo 4 huellas. Las 2 huellas más externas corresponden al tren de adelante. Por cierto, cuando un cuerpo rígido tiene que hacer más distancia al tren delantero en el mismo tiempo que está girando respecto al tren trasero, la única manera de hacerlo es, por supuesto, que vaya a más velocidad. Ahora estamos justificando con la razón número 2 el avance cinemático ese de alrededor del 3% que el eje delantero de los tractores de tracción asistida tiene. ¿De acuerdo? Si no lo tuviera, el tractor se resistiría a girar. Como que querría patinar, querría saltar constantemente una rueda, de modo que no podría girar en los diferenciales convencionales, por lo menos, si no tuviera ese avance cinemático al tren delantero. Hay 2 razones entonces para justificar que los tractores cuyo diseño básico estamos analizando y hemos llamado de tracción asistida, tienen como principal característica que debemos tener en cuenta que tienen un avance cinemático, es decir, que el tren delantero va a más velocidad. Le sirve para doblar, y cuando no está doblando y va derecho, le sirve para tener una mayor eficiencia tractiva global, que la definimos, ¿de acuerdo? Mientras que el suelo por debajo esté blando, o mejor aún fluido, como el caso explicado de la arrocera. Pero cuando el suelo está duro, esto aparece en algunos inconvenientes. Es decir, si el tren delantero va a más velocidad que el tren trasero, aunque sea poca, ese 3%, obviamente el tren de adelante, cuando el suelo por debajo está duro, reacciona, va a querer llevarse a la rastra al tren de atrás. Y es imposible. Primero y fundamental porque el tren delantero, con suerte, tiene el 40% del peso, mientras que el tren trasero mantiene el 60% del peso estático. Si hubiera carga dinámica, que ya definimos, si la máquina que está traccionando cargara más al tren trasero,
Eso sería más del 60%. Porque es imposible que una rueda con menos superficie de apoyo y con menos peso sobre el eje se lleve a la rastra una rueda que tiene más superficie de apoyo, porque es más grande, y más peso sobre el eje. Son las dos razones que le van a dar capacidad atractiva a una rueda. De modo que si el suelo no se rompe y el tren de adelante no puede llevarse a la rastra del de atrás, lo que pasa es constantemente un trabajo de carga del tren delantero hasta que el suelo logra romperse por debajo. Cuando el suelo logra romperse, el tren de adelante patina, corta el suelo, lo escupe hacia atrás. Los tacos ya no aparecen marcados a la misma distancia sobre el suelo, como una cremallera, cuando el suelo no se corta. Cuando el suelo se corta por acción del tren delantero, en el campo y en cualquier parte de la Argentina, eso se llama, el tractor está patinando. La rueda de adelante va como haciendo, como limpiando el suelo y dejando un claro donde no se marcan las ruedas porque ha pegado una patinada. Cuando el tractor pega la patinada, en ese momento lo que hace es desaparece sobre el eje delantero un esfuerzo que aparecía cuando estaba tirando, cuando estaba traccionando. Al desaparecer esa componente delantera, el tractor como que levanta la trompa. De nuevo, unos metros más adelante, el tractor vuelve a agarrarse. Insisto, estoy describiendo cómo trabaja un tractor de tracción asistida con la tracción delantera colocada, porque puede colocarse o puede quitarse. Y cuando se mantiene la tracción delantera trabajando y el suelo está realmente duro, se produce constantemente una patinada, no patinada, patinada, no patinada de ese tren delantero, que termina haciendo aparecer fuerzas inesperadas sobre el tren delantero, cuyo resultado es que el tractor cabecea, galopa. En inglés a esto le llaman power hop, un salto de potencia. Agarra, no agarra, agarra. Este power hop o galopeo puede producirse de cualquier tipo de tractor, pero cualquier tipo de tractores con doble tracción, pero tiene mucho más alta frecuencia en este diseño básico de tracción asistida, porque justamente el tren delantero tiene un avance cinemático respecto al trasero que ya hemos explicado, en función de que sea un poco más eficiente en suelos blandos y además que doble mejor en suelos blandos. El problema es que no es compatible con los suelos duros sin tener este problema de galopeo. El galopeo en este diseño, cuando el suelo más se endurece, llega un momento que es insostenible. Entra en resonancia, cuando hay una velocidad en la cual entra en resonancia. Es decir, por ahí el tractor cabecea para abajo justo en el momento que se agarra y cabecea hacia arriba justo en el momento que se suelta. Entonces ahí se potencia, se aumenta. No la frecuencia, pero sí la amplitud de ese salto de la trompa del tractor. A punto que se hace desde molesto para los propios riñones del tractorista, hasta peligroso porque directamente puede romperse estructuralmente el tren delantero por los golpes que está pegando. Por otro lado, y además del galopeo, si está galopeando, quiere decir que el tren delantero está sometido a un esfuerzo grande, cuando se agarra, que lo pierde inmediatamente cuando levanta la trompa. Es decir, la tracción delantera está sometido, más que a un esfuerzo continuo, está sometido a un trabajo de martillo. Porque una cosa es que a un engranaje le hagamos hacer fuerza continua, y otra muy distinta es que a un engranaje le demos con un martillo en los dientes. Un martilleo de los dientes, de los mandos finales, que son los que más fuerza hacen, de la tracción delantera de este diseño básico de tractores, es lo que ocurre cuando el tractor trabaja en suelos duros y ha entrado en un régimen de galopeo o power hop. Fijarse que si podemos acceder a estadísticas, siempre difíciles, siempre vedadas al conocimiento público por parte de los fabricantes, pero quienes producen este tipo de tractores tienen muy claro
que hay una frecuencia muy alta de rotura de los mandos finales delanteros cuando se insiste en trabajar con este diseño básico de tractores en suelos que están realmente duros. Aquí hay un problema. En sistemas subsidiados de producción agrícola, como pasa en la Comunidad Europea, el valor del tractor generalmente está subsidiado. Lo que no está subsidiado es el consumo de combustible, y eso es una política histórica del bloque europeo, donde quieren bajar la cantidad de emisiones, y entonces son los que han desarrollado los motores más eficientes para aportar menos anhídrido carbónico a la atmósfera, y en ese plan han sido muy exitosos. Pero por otro lado, tienen mucha presión, lo hacen impositivamente, a través de bajar el consumo de combustible, aún de los tractores agrícolas, que por supuesto no son los vehículos más frecuentes. De modo que ellos desarrollan un motor de alta eficiencia, como el Common Rail, con regulación electrónica, que es lo que se usa hoy, que ha bajado ostensiblemente el consumo, que ha bajado ostensiblemente la emisión de anhídrido carbónico y de otros contaminantes. ¿Sí? De modo que ellos, al no subsidiar el combustible, el productor es muy propenso a cambiar el tractor cuando este aún es nuevo y está andando muy bien, porque como le subvencionan el precio del tractor nuevo, y a su vez el tractor nuevo basta que gaste un poco menos de combustible, entonces el tractor se cambia con mucha frecuencia. No es, en otros términos, no es tan caro en términos relativos comprarse un tractor para los europeos como lo es para nosotros. ¿De acuerdo? En esa idea, en ese mercado tan particular y tan distante y distinto al argentino, resulta que el tractor, de esta manera, subvencionado, cuando lo compro, lo que ocurre es que me aclara que si compro este diseño, no utilice la tracción delantera del tractor cuando el suelo está duro. En un mercado tan distinto y distante como el nuestro, si yo tuviera, empaticen un poquito, pónganse en que ustedes son los que venden el tractor, y que está, como es muy frecuente, la alternativa de ese tractor con un eje motriz, o la alternativa del mismo tractor con dos ejes motrices con división Ackermann, es decir, estamos hablando de este diseño básico de tracción asistida. Por supuesto que es más caro el tractor que tiene el tren delantero con tracción. ¿Sí? Imaginen ustedes entonces que ahora el hombre ya había elegido un poco el tractor básico, pero usted va a tratar de venderle el más caro, el que tiene tracción delantera asistida. Hay dos momentos, hay dos situaciones bien diferentes en el campo, en donde el usuario necesita justificar, ahí la justifica lo que pagó de más por la doble tracción. Y esos dos extremos son las dos humedades extremas que se pueden dar. Si voy a trabajar en un suelo tan blando que es o se parece a una arrocera, yo justifico la tracción delantera asistida pagarlo, si no sería imposible. Y no hay en ese sentido ningún problema en el uso de este diseño básico. Pero si yo lo que voy a hacer es chacra, y haré la tan argentina trigo-soja como rotación, habrá veces que el suelo parece una arrocera, y yo tendré que trabajar en un suelo blando, pero cuando a la salida de un verano, hace rato que no llueve, y yo tengo que hacer algo en ese suelo, moverlo, pasar de eventualmente un subsolador o algo de alto esfuerzo, yo no debiera usar la tracción delantera del tractor de tracción asistida. Fíjense ustedes que, por decirlo de alguna manera, el 50% de las razones por las cuales pagaría y estaría dispuesto a pagar un tractor más caro porque tiene tracción delantera, ante el Consejo Europeo yo la pierdo. En Europa en general no hay problema, insisto, le subsidian el tractor. En Argentina si alguien dice, no, pero cuando el suelo está duro, yo quiero trabajar igual y necesito la doble tracción, se hace complicado. ¿Qué es lo que pasa realmente en el mercado? Este concepto que estamos desarrollando se lo maquilla un poco. Ninguna persona que quiera ser exitosa en la venta de tractores, que muchísimas veces técnicamente no tienen demasiada idea, no es que estén mintiendo, no tienen idea un vendedor. Un buen vendedor es un buen vendedor por muchísimas razones.
capaz que alguna puede ser porque técnicamente conozca el producto. Me animaría a decir, que la vez. No es el caso de la mayoría de las veces. ¿Sí? Los buenos vendedores venden tractores por otras razones. De modo que ahí hay un problema, y entonces en Argentina no se menciona que el tractor de tracción asistida no debiera usarse cuando el esfuerzo es muy alto y el suelo está muy duro. ¿Saben lo único que se hace? Se nos aclara, se dice, y nadie lo niega, que no vaya por la ruta, cuando transporta equipo de un potrero a otro, no vaya por la ruta o por el camino de tierra duro, no vaya con la tracción delantera. Si ustedes preguntan por qué, les digo, bueno, porque no la necesita, porque va transportando, no va arando. Sí, de acuerdo. Pero además, porque si el avance cinemático que lo sigue manteniendo al colocar la tracción delantera, el suelo no reacciona, pero es fundamental no entrar a galopear a lo loco. Va a saltar constantemente, va a ser muy incómodo y muy probablemente sí o sí rompa los mandos finales delanteros, porque una ruta o un suelo duro no le permite la posibilidad de patinar, que es la única manera, patinando, que puede trabajar este tractor. Donde patinan los tractores cuando el suelo lo deja patinar, cuando el suelo se corta. Y eso no pasa cuando el suelo es duro. Bien. Fíjense lo que hablamos antes. El gráfico de arriba muestra el esfuerzo creciente de la barra de tiro. Es decir, esto está midiendo la componente horizontal de tracción que se da en la barra de tracción, la barra de tiro de un tractor, de tracción delantera asistida, cuando no tiene power hold. Es decir, cuando va trabajando serenamente. Quiero pensar, probablemente el suelo no es muy duro y se está cortando como para permitir ese avance cinemático sin que tenga el trabajo del power. En cambio abajo, seguramente porque el suelo es un poco más duro, es el mismo tractor, fíjense ustedes que amplitud tienen esas variaciones de esfuerzo, ahí se ven en la zona media, donde tengo el marcador acá. Fíjense cómo acá realmente esto parece un electroencefalograma de un loco total, ¿no? Porque es la misma máquina, los mismos valores medios de esfuerzo, pero aquí aparece, en esas manchas ahí, lo que yo llamé en un comienzo trabajar y darle con un martillo a los dientes de los engranajes de los mandos finales delanteros, que es donde el tren delantero hace la mayor fuerza, porque ahí se produce la mayor multiplicación. Y ahí viene el problema más frecuente que tienen estos tractores cuando se trabaja en suelos duros, y lamentablemente nunca está claro el Consejo Corporativo Empresario de que debieran limitar el uso de la tracción delantera solo cuando el suelo está blando. Por esa razón, este diseño de tractores siempre tiene la posibilidad de conectar o desconectar. Hay una palanca que conecta y la misma palanca desconecta la tracción delantera. Para ir por la ruta dijimos, por supuesto, pero lo que pasa, la novedad que estamos introduciendo, que cuando el suelo está duro y se parece a la ruta, da lo mismo, que sea la ruta o que sea un suelo duro. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se intenta solucionar? Una de las salidas ha sido a los fabricantes pensar, ahí a la izquierda arriba, tienen un tren delantero de un tractor de tracción asistida al que se le ha agregado suspensión. Es bastante complicado un tractor agrícola colocarle suspensión. De hecho, no son la mayoría claramente. Los tractores que pueden usarse en la agricultura y tienen suspensión tienen funciones específicas diferentes. Por ejemplo, el Hanoma de Mercedes-Benz, que ustedes lo verán, es el típico vehículo que usan los militares. Es un vehículo que anda por la ruta, pero eventualmente a campo traviesa tiene una capacidad de tráfico muy grande y podría llegar a tirar un arado, pero tampoco es lo más característico. Fendt, la firma europea, hace mucho ha incorporado en su línea de tractores algunos modelos que tienen suspensión, siempre estoy hablando del tren delantero. Luego los tractores generalmente no tienen suspensión alguno, es complicado ponerle suspensión, se nos complica el tiro de las máquinas con suspensión, es decir, un centro de potencia que va oscilando verticalmente, complica el trabajo con muchas máquinas.
y la única suspensión de los tractores suele ser la pequeña cámara de aire que queda por encima de las ruedas, que generalmente van a un 75, un 80% llenas de agua. Fíjense que, por otro lado, otro tipo de suspensión ha tratado de poner suspensión neumática, para buscar otra variante de la suspensión neumática, digo, para buscar que no sea muy grande el espacio en que eso se mueve. Esa es la ventaja de la suspensión neumática frente a una elástica. ¿Cómo se maneja el contrapesado? En el de un eje motriz estaba claro, teníamos que hacer un esfuerzo para. El fabricante lo hace al poner 2/3 del peso en el eje de atrás, 66%. Y luego nosotros, cuando enganchamos el equipo, sigo hablando del tractor de un solo eje motriz, tenemos que hacer todo lo posible para que la carga dinámica de los equipos vaya toda atrás, al punto que a la hora de trabajar, en vez de 66-33, quede 85-15 la distribución de peso. Acá es algo diferente. El tractor pesa estáticamente 60% atrás, 40% adelante. Eso un poco, tiene un poquitín más de peso adelante. Lógico, ahí hay ruedas motrices, de modo que algo de peso hay que tener. Lo que hay que tener como técnicos responsables de esto es muchísimo cuidado en no incrementar el peso del tren delantero, salvo que sea estrictamente necesario. Si el tractor tiene bien apoyadas sus ruedas delanteras y no está levantando la trompa, digamos, al tirar, esos valijines que están acá adelante, que ya lo hemos mencionado, que son muy fáciles de remover, que son estándares, pesan 35 kilos cada uno, tiene una agarradera, mire, para hacerla fácil. Generalmente puede haber un tornillo prisionero ahí para que se quede quieto, a veces no lo hay, y es un lastre nefasto si no lo necesito. Y si el tractor no tiene una máquina que le provoque mucha transferencia de peso, y yo igual dejo la misma cantidad de lastre que tenía para otra máquina que sí tenía mucha transferencia de peso, es muy probable que esté apoyando más del 40% del peso. ¿Qué quiere decir? Que a las ruedas de adelante las estoy obligando a no patinar. ¿Qué pasa cuando el tren delantero de un tractor de tracción asistida, FWA, no patina el tren delantero? Bueno, se rompen los mandos finales delanteros. Porque el suelo, sea blando o sea duro, si yo le pongo demasiado lastre, estoy poniendo en peligro el tren delantero, porque el avance cinemático lo va a seguir teniendo. Mientras el suelo esté blando, no va a haber ningún inconveniente. Aquella vez que el suelo se ponga duro y reaccione, probablemente produzca una rotura del tren delantero de tracción asistida. ¿Y saben qué pasa? Los tractores lamentablemente siempre hacen la misma canallada. Se rompen cuando están trabajando, y yo los preciso. Y nunca se rompen cuando están parados en el galpón, porque yo no los preciso. Ese es el problema con los tractores, son muy malditos. El gran cuidado o el gran consejo del lastre acá es no aumentar, no variar demasiado esa relación 60-40. Habíamos hablado del tractor de un solo eje motriz, 85-15. Usarlo a modo de balanza, como que se apoya en el eje de atrás, y entonces yo coloco este lastre delantero que aparece ahí, en la medida que no tenga dirección. Y una vez que tenga dirección, se acabó. No hay que seguir agregándola. Generalmente eso no se hace en el campo. Es de las tantas cosas que no se hace bien. ¿Por qué? Bueno, porque el tractor estaba haciendo mucho esfuerzo de tiro. Hubo que ponerle todos los valijines delanteros y ahí recién pudo andar bien. Pero claro, al hacer mucho esfuerzo de tiro, el peso de esos valijines se transfiere para atrás. Y hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando yo, el mismo tractor, me traslado a un lugar donde, con la misma máquina inclusive si quiere, donde el suelo está más blando, bueno, por supuesto, va a haber menos transferencia entre los posteriores de peso. De modo que el tractor va a ir bajando la trompa y empujando suelo y teniendo muchas pérdidas por autotransporte o rodadura, como le vamos a llamar, y no bajando las pérdidas de patinamiento del rodado trasero.
Si el tractor es de tracción asistida, por más razón, va a quedar demasiado cargado el tren delantero y, como ya fue citado, probablemente rompa los mandos finales del delantero o los deteriore con el tiempo. Fijarse qué error. Este tractor es un tractor europeo y la foto está sacada en Europa trabajando. Los europeos utilizan enganches tripuntales, es decir, la máquina esta que va aquí atrás está montada en 3 puntos. La máquina no tiene ruedas y al estar montada en 3 puntos, todo el peso de la máquina lo está aguantando el tractor. Cuando el tractorista levanta esta máquina en la cabecera o para transportarla y esta máquina queda en el aire, si no tiene toda esta cantidad de valijines delanteros, probablemente el tractor levante la trompa y no pueda ir por la ruta. Razón 1. Razón 2. Cuando está trabajando, por eso tiene los valijines. Razón 1. Razón 2. Cuando está trabajando, como esta máquina tiende a hundirse, a clavarse, a meterse bajo el suelo, tiene una carga dinámica, una carga vertical, una fuerza que la chupa para abajo. Y no se va para abajo porque está enganchada en los 3 puntos del tractor. Pero cada vez que trabaja, si no tuviera toda esta caterva de valijines el tractor, probablemente también levantara la trompa y lisa y llanamente quedaría sin dirección, porque esto no doblaría, y quedaría sin tracción. Entonces, solamente un enganche tripuntado, una máquina de alto esfuerzo de tiro, justifica para este caso tener tremenda cantidad de valijines. ¿Bien? ¿Qué es lo normal en el campo? Desenganchan esta máquina y de repente enganchan un carrito. La carroza de la reina de la primavera, lo que quieran, algo que sea realmente liviano. Toda esta cantidad de látex es excesiva. En un tractor de un solo eje motriz, es el único problema que ocasionaría es que andan paseando una cantidad de fierro y si el suelo está hablando, la trompa se hunde y están gastando gasoil en hacer huellas. En el caso del diseño de tracción asistida, el problema es además otro. Probablemente estén sometiendo los mandos finales delanteros a un esfuerzo demasiado grande y la frecuencia de las roturas va a subir. ¿Cómo se soluciona? Bueno, estos valijines, por esa razón son livianos, fáciles de remover. Hay que ir y sacar todos los valijines que sea necesario sacar cuando el tractor no quiere levantar la trompa o no levanta la trompa trabajando. En ese momento se deja la cantidad justa de valijines para que el tractor no levante la trompa. Los demás, en el caso del tractor de tracción asistida, son, además de aumentar las pérdidas, someten a la tracción delantera a probabilidades de rotura bastante altas. Solo equipos montados y con alto esfuerzo de tiro agregado pueden justificar este nivel de lastre delantero. Este problema se agrava en el mercado argentino muchísimas veces. ¿Por qué? Porque estamos comprando un tractor europeo, el 100% de los equipos europeos de alto esfuerzo de tiro, de labranza, porque los europeos labran, productor agrícola y labrador, dice mi amigo Luis Márquez en España, es lo mismo. Allá, yo no sé si venderán 10 litros de glifosato, se han vendido en la historia, allá aran. Y entonces como aran, los equipos aradores de alto esfuerzo siempre valen los 3 puntos. En Argentina es exactamente al revés. Nadie en su sano juicio en la chacra, para hacer trigo soja, se compra un tractor con 3 puntos. ¿Por qué? Porque no lo va a usar y porque no tiene máquinas para tirar con 3 puntos. Tiene máquinas de arrastre, que se enganchan en la barra de tiro. Ya veremos más adelante que la dinámica es absolutamente distinta. Cuando una máquina es de 3 puntos, como esta que están viendo en la diapositiva, todo el peso de la máquina está sobre el tractor y toda la succión vertical que la máquina tenga la aguanta el tractor. De modo que el tractor, aunque liviano, cuando está haciendo alto esfuerzo de tiro, se comporta como un tractor pesado porque el suelo le pasa el peso al tractor. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Miren, hasta el 65% de lo que es fuerza horizontal para tirar la máquina, hasta el 65% de lo que es la fuerza horizontal para traccionar la máquina que está arando, pasa al eje trasero del tractor.
¿Sí? Un tractor hace 3.000 kilos de fuerza, 1.800 kilos más de peso tiene. 1.800 kilos más pesa el tren trasero. Automáticamente, maravilloso, con un equipo montado. Ya veremos más adelante que si el equipo es de arrastre. ¿Y qué es un equipo de arrastre? Tracción libre. ¿Y qué es tracción libre? Bueno, un equipo que tiene ruedas, no como este que no tiene una sola rueda. Un equipo que tiene ruedas. Y luego tiene una barra de tiro. Esa barra de tiro la engancha en la barra de tiro del tractor. Entonces, el peso del equipo cae sobre el suelo, no sobre el tractor. Pero si yo engancho bien, y la barra de tiro del tractor está un poco más alta, aparece una succión vertical, lo veíamos en la diapositiva anterior, aparece una carga arriba de la barra de tiro que le pasa cierta cantidad de peso al tractor. ¿Cuánto? No más del 25% de lo que es el esfuerzo total de tiro. ¿Está? Es decir, en el ejemplo anterior eran 3.000 kilos, pasan 1.800 kilos si es un equipo montado, ¿está? Y pasa 500 kilos, nada más, en el mejor de los casos, si es un equipo de arrastre. Pará, 500 es mucho más chico que 1.800. Sí. De modo que cuando yo me compro este tractor hermoso europeo y voy a hacer trigo soja en la chacra, le digo, ¿usted lo quiere con 3 puntos? Digo que no, yo para qué lo quiero si no lo uso, si no tengo máquina de 3 puntos. Eso es para los quinteros en Argentina. Lo que hacemos chacra no. Perfecto, me compro un tractor sin 3 puntos. Las barras de tiro de los tractores europeos, pensados, diseñados para trabajar con 3 puntos, tienen unos 3 puntos hermosos, muy fuertes, porque son los que usan para los altos esfuerzos de tiro. Punto. La barra de tiro que tienen estos hermosos tractores europeos es una mierda. Es chica, no se puede lateralizar, cosa que es necesario hacer para los equipos de arrastre con disco. Está metido dentro de un cajón, es muy fina. Si uno se le queja al fabricante europeo, oiga, qué porquería, la barra de tiro se me rompe, y por supuesto, ¿para qué la usa? Y para hacer altos esfuerzos, ¿no? Nosotros jamás hacemos altos esfuerzos con la barra de tiro. La barra de tiro la uso, como fue que dijimos, para tirar la carroza de la reina de la primavera en el pueblo cuando me piden el tractor prestado en primavera. O sea, no la uso jamás para hacer fuerza. La uso para llevar un carrito por la ruta. Pero siempre que voy a hacer alto esfuerzo, yo lo que voy a utilizar es el 3 puntos. Nosotros lo compramos sin 3 puntos. Ahí empieza el problema. Entonces, ¿qué pasa? Nos entregan este hermoso tractor europeo con todos estos lastres. ¿Qué dice el productor? Así me lo dieron, así me lo dio el vendedor, así me lo dio el concesionario, así me lo dio el importador, así me lo dio, entiende que, bueno, si se lo dieron así es para usarlo así. Y luego acá atrás, en vez de poner un equipo montado que transfiera el 65% del esfuerzo de tiro, le ponemos un equipo de arrastre, porque la chacra no existe en los equipos montados. ¿Y transfiere cuánto? El 25%. Luego, este lastre es demasiado. Está afirmando demasiado el tren delantero porque el tractor no bascula, no se levanta, no levanta la trompa, no transfiere peso de adelante para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Se rompen los bandos finales. Esa es la paradoja que tenemos en comprar un tractor diseñado para trabajar con 3 puntos y resulta que lo usamos con equipo de arrastre. Aquí hacemos otro corte y pasaremos al módulo número 3 luego a continuación.